finales de junio de 2019, la UNED organizó las jornadas I+D+I sobre feminismo, en las que participaron 19 equipos de investigación, desarrollo e innovación procedentes de 17 universidades españolas y donde se abordaron diversos asuntos de máxima actualidad desde una perspectiva de género. La intención de las mismas fue fomentar las relaciones entre investigadoras e investigadores que en España trabajan en perspectiva feminista y crear una red interdisciplinar para garantizar la promoción eficaz de la igualdad entre hombres y mujeres. Hablamos con algunos de los participantes. Prácticas de la subjetividad en las artes contemporáneas, recepción, crítica y ficciones de la identidad desde la perspectiva de género. Es un proyecto de investigación de ciencias, innovación y universidades que nos presenta Maite Méndez Baigest. Hola Maite. Buenos días. Yo soy catedrática de Arte Contemporáneo en la Universidad de Málaga y con nosotros está también Javier Cuevas del Barrio, que es profesor también en la Universidad de Málaga. Somos del Departamento de Historia del Arte, que es el centro principal donde se desarrolla este proyecto de investigación. Buenos días, muchas gracias. El proyecto es de 2016, o sea, nos lo financian en 2016, pero viene precedido por algunos otros, sobre todo por uno que estuvo activo entre 2011 y 2016, y en realidad es que empezamos en la Universidad de Málaga a unirnos. Yo siempre digo que nos unimos una serie de afectos que eran también afectos intelectuales, o sea, somos investigadoras e investigadores interesadas por los mismos temas y fundamentalmente por el asunto que liga nuestra disciplina, la historia del arte y las cuestiones de género. Cuando hablamos de historia del arte desde la perspectiva de género, no solo estamos hablando de historia del arte, estamos hablando de la cultura visual contemporánea, porque tratamos el arte de los siglos XIX, XX y XXI, ¿no? Entonces nos vamos juntando poco a poco eso, pues mujeres y luego también hombres con afinidades selectivas y interesadas en... yo hablo de sacudir la historia del arte, el relato de la historia del arte y darle un nuevo enfoque que tenga que ver con desvelar su carácter patriarcal, fundamentalmente patriarcal, y por lo tanto con la posibilidad de articular nuevos relatos sobre la historia del arte contemporáneo desde la perspectiva de género. Javier, ¿me hablas más de los participantes? El proyecto de investigación es un proyecto transdisciplinar donde, bueno, pues aunque originalmente su punto de partida sea la historia del arte, hay compañeras que vienen de comunicación audiovisual, de filología, también varias compañeras que vienen de las prácticas artísticas contemporáneas y por lo tanto, bueno, pues es un proyecto que de algún modo combina de la mejor manera posible los aspectos más teóricos y los prácticos, ¿no? En cuanto a su objeto de estudio. Además, hay, bueno, pues algunos miembros son no solo de la Universidad de Málaga, hay gente de aquí de Madrid, del País Vasco, tenemos colegas y compañeras como la profesora Carla Subrizzi de la Universidad de La Sapienza de Roma, que es una de las grandes especialistas en arte contemporáneo desde la perspectiva de género, también compañeras de didáctica de las ciencias sociales y por lo tanto, bueno, pues es un grupo que después de muchos años, ¿verdad?, ha ido incorporando bueno, pues un amplio espectro dentro de las humanidades y ciencias sociales. Uh-huh. Yo quería decir también que recientemente, en marzo de este año, hemos celebrado en Málaga un congreso que tenía 4 mesas que trataban distintos aspectos de estas prácticas de la subjetividad en las artes contemporáneas desde la perspectiva de género, y hemos reunido, yo creo que prácticamente a todo el mundo que, no a todo, pero a casi todo el mundo que está trabajando en arte contemporáneo y género de universidades españolas, también extranjeras, pero sobre todo de las españolas. Y bueno, nos hemos dado cuenta que trabajamos de una forma, yo creo, muy productiva, pero bastante aislada, y entonces tenemos ahora el siguiente paso que queremos dar. Nuestro grupo va creciendo porque además colaboramos con muchísima gente y
y queremos ampliar, queremos hacer que ya hay algunas redes de investigación de arte contemporáneo y género en España, pero hacer una que nos una, porque es que hemos reunido a 100 personas, había en el Congreso, y 66 comunicaciones creo que había, y como 7, 8 ponencias, por lo tanto ahí hemos podido aunar los esfuerzos de mucha gente que está trabajando sobre el mismo asunto en todas las universidades españolas, ¿no? Qué bien. Entonces, en ese sentido, las jornadas de la UNED vienen también un poco a subrayar esa importancia de trabajar en red, ¿no? Y por eso, pues la verdad es que estamos muy contentos de participar también en las jornadas para poder, digamos, ampliar ese trabajo en red y colectivo también a otras disciplinas, ¿no? Porque lo interesante también de estas jornadas es, bueno, pues que hay compañeras que vienen de, bueno, pues disciplinas muy, muy distintas, ¿no? Como puede ser el derecho, la medicina o el trabajo social, ¿no? Disciplinas que a lo mejor en principio es complicado, bueno, pues plantear una conexión, pero que, bueno, pues este tipo de jornadas, a partir de esos afectos que planteaba Maite al principio, bueno, pues permiten conectarnos entre nosotras y poder ponernos a trabajar, ¿no? Nosotros entendemos el género de una forma muy amplia, eso quizá Javier puede comentarlo. Sí, efectivamente, bueno, nuestra visión del género y del feminismo es una visión amplia que incluye los feminismos otros, la teoría queer, los movimientos LGBT, que, bueno, pues históricamente desde los años 60 han estado íntimamente conectados, ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que este tipo de proyectos deben de atender también, ¿no?, a esa amplia variedad que incluye la perspectiva de género. ¿Y en qué consiste este proyecto? Desde 2011 empezamos a trabajar en el arte de los siglos XX-XXI y también un poco del XIX, aplicando las herramientas de la perspectiva de género feminista, y el proyecto que tenemos actualmente desde 2016 es prácticamente lo mismo, pero llamamos prácticas de subjetividad en las artes contemporáneas, porque lo que hacemos es poner en valor la subjetividad individual y las subjetividades colectivas. O sea, en vez de entender que la historia del arte, tal y como la conocemos, tal y como está articulada, es una disciplina científica, objetiva, universal, nosotros lo que hacemos es investigar, poner de relieve que la percepción del arte es absolutamente subjetiva, que esa subjetividad está condicionada por razones de clase, de sexo, de género, culturales, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, investigamos, o sea, no se trata solo, que es lo que cuando hablamos de historia del arte y feminismo, la gente suele entender que estudiamos mujeres artistas. No se trata solo de estudiar o sacar a la palestra mujeres artistas, que también lo hacemos, sino de estudiar pues todos aquellos temas que tienen que ver con la mujer o que tienen que ver con esos géneros otros, porque nuestra perspectiva es la de que no existe un binarismo en género, que haya solo femenino y masculino, sino que es múltiple, y cómo nos interesa tanto la creación femenina o el punto de vista femenino como el punto de vista queer, por así decirlo, homosexual, o de aquellas personas que no se han sentido de ningún género o que están construyendo su propia identidad de género y por lo tanto su propia subjetividad. Y se trata, por tanto, también de estudiar el arte desde esa perspectiva, aunque sea un arte absolutamente masculino, ¿no? Y entonces ahora tengo una duda, no es el arte creador, sino es el arte también de aquel que ve una obra de un hombre o de una mujer o de un artista, ¿no? ¿O me equivoco? No, estás muy acertada, sí. Digamos que sería el sujeto creador y también el sujeto observador, ¿no? El que crea la obra y el que mira la obra, ¿no? Oh, pues qué difícil, porque entonces ahora ¿esto cómo se investiga? Bueno, pues tenemos muchas maneras, ¿no? Es que tenemos muchísimos... Perdona. Sí. No, bueno, digamos que implementamos, ¿no?, un principio de la perspectiva de género y del feminismo, que es la colectividad, el trabajo colectivo y no individual, y esto dentro de la academia y de la universidad es algo enormemente complejo y que también tiene mucho valor, ¿no?, poder llevarlo a cabo. Entonces, bueno, aunque cada uno tiene sus líneas de investigación, líneas de investigación específicas, su propia docencia, ¿no? Hay una, si quieres más adelante podemos hablar de ello, en esa relación entre la docencia y la investigación.
Pero también, bueno, pues llevamos a cabo una serie de actividades, seminarios, congresos, talleres de lectura, etcétera, donde, bueno, pues colectivamente ponemos en común ciertas ideas que, bueno, pues están en juego, ¿no? en nuestra investigación, ¿no? Yo particularmente yo he venido aquí a hablar de mi libro. Claro, yo acabo sí. de acabar un libro, te lo digo respondiendo Sí. a cómo hacemos eso, Sí. que es una historia de la interpretación de las señoritas de Aviñón de Picasso. O sea, a mí no me interesa tanto qué lugar ocupa las señoritas de Aviñón en la obra de Picasso, que por otro lado es el genio viril por excelencia que nos cuenta la historia del arte y que es lo que estamos derribando, la idea de que la historia del arte está hecho por genios masculinos muy viriles y muy fértiles en el mundo de la creación Sí. y en su mundo personal, ¿no? Y lo que he estudiado ahí no es el punto de vista del creador y la obra, sino el punto de vista del receptor y la obra, que de hecho tiene mucho que ver con la perspectiva de género, porque desde la perspectiva de género entendemos que el objeto de la historia del arte no es solo la obra de arte, sino la producción de la obra de arte, la recepción de la obra de arte, qué pasa con el comercio de las obras de arte, qué pasa con lo que dice el público acerca de esas obras de arte, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ahí es trazar los 100 años de historia de la recepción de las señoritas de Aviñón. ¿Qué decían los amigos de Picasso cuando iban al Bateau Lavoir a su estudio y la estaba pintando? Que se quedaron todos horrorizados, que se ha dicho posteriormente que durante muchos años era una obra donde lo que menos importaba es que había 5 prostitutas desnudas y que solo importaba que era un estilo muy rompedor, que daba paso al arte de las vanguardias, y como a partir de los años 70 se empieza a mirar desde otros puntos de vista, y en la actualidad, por ejemplo, se mira desde el punto de vista feminista y desde el punto de vista postcolonialista, y entonces se atiende a otras cosas, se atiende a que esos son un grupo de prostitutas y que además en ese cuadro Picasso echó mano del arte africano. ¿Cuál es el impacto del arte africano en el arte europeo? ¿Cómo valoramos ese impacto, ¿no? Te lo digo por poner un ejemplo de recepción, ¿no? Que me parece que es uno de los más claros. A nosotros nos interesa mucho participar en estas jornadas y, como decía Javier, conocer el trabajo de género desde otras disciplinas, porque, bueno, la nuestra es la disciplina visual. En principio parece la más frívola de todas y, sin embargo, ahí en el campo de la cultura visual es donde se cuece gran parte de los efectos que tiene el patriarcado, ¿no? Porque en las imágenes de la mujer, en los medios de comunicación, en las redes sociales, que nosotras como historiadoras del arte vemos claramente cómo proceden de estereotipos creados por la historia del arte, ¿no? Ahí, o sea, vivimos en un mundo muy visual. El hecho de cómo se proyecta lo que es la feminidad en los medios de comunicación de masas, en las redes sociales, eso tiene un efecto palpable en cuestiones como la violencia de género, tiene un efecto palpable en el machismo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, o sea, nosotros somos análisis, lo que hacemos es análisis de lo visual, no análisis de la imagen, de las imágenes de la mujer, que no es que reflejen a la mujer real, lo que hacen es construir modelos de feminidad a los que tenemos que adaptarnos todas y todos, ¿no? No digamos ya la industria de la cosmética, que no lo parece, pero es auténticamente criminal y que crea una frustración enorme a las mujeres, que está pensada para crear esa frustración en el género femenino, porque es una forma muy efectiva de sometimiento o dominación del género femenino, ¿no? ¿Y me podéis poner un ejemplo de sometimiento femenino en el arte? Hay muchísimos, pero El mira, que queráis. antes estábamos comentando que uno de los campos que trabajamos, o una de nuestras actividades, tiene que ver con una artista del grupo que se llama Elo Vega, que trabaja sobre los monumentos públicos, ¿no? Ella colabora además normalmente con Rogelio López Cuenca, y ellos analizan los monumentos públicos y cómo en el monumento público se puede ver, hay un reflejo del patriarcado, así como lo hay, también comentábamos ahora viniendo y pasando por delante de un monumento colonial, pues todo tipo, o sea, en el monumento público se expresa el poder, ¿no? Entonces, recientemente ella me pedía un artículo para
sobre monumentos públicos y género, y yo partía, te lo digo, por un ejemplo de obra de arte muy conocida. Hay un bronce, una estatua de Benvenuto Cellini, que es un artista del Renacimiento y que está en el centro de Florencia, al lado en la Plaza de la Signoria, que es un monumento que presenta a un hombre desnudo, Perseo, que le corta la cabeza a una mujer monstruo que es Medusa, y él está de pie con la cabeza de Medusa en una mano, sangrando, ¿no? Con el cuerpo desnudo de Medusa a sus pies, pisoteado por él, y además él blande una espada en la mano, ¿no? Eso en su momento tenía un significado, que era un significado político que tiene que ver con los Medici, tiene que ver con el fin de la República Florentina, etcétera, etcétera, pero nosotros defendemos la actualización de la interpretación del arte desde el punto de vista actual. Es un ejemplo es una especie de monumento a la dominación masculina, ¿no? Porque la historia de Medusa además es muy interesante, porque ella era una muchacha muy hermosa que trabajaba en el templo de Atenea, fue violada, y como fue violada en el templo de Atenea y por lo tanto se cometió un sacrilegio, Atenea le castigó a ella, no el violador. La castigó haciendo de ella un monstruo que tenía serpientes como cabellos, ¿no? Eso es otro ejemplo de dominación masculina en la mitología que luego se recoge en el arte, ¿no? Sí, podríamos quizás hacer un ejercicio y coger cualquier libro de historia del arte, tanto de nivel, digamos, bachillerato o incluso manuales universitarios clásicos que todos hemos usado, como el Ernest Gombrich, que para los historiadores del arte es un auténtico clásico, y comprobar cómo, bueno, pues en cualquier periodo histórico-artístico, desde la Edad Media, el Renacimiento, hasta una época más contemporánea, bueno, pues las mujeres han sido sistemáticamente silenciadas u ocultadas, ¿no? Por, pues esa historia del arte de carácter patriarcal, ¿no? Ejemplos clásicos desde las iluminadoras medievales, que cada año prácticamente salen numerosos ejemplos y casos nuevos que proyectos parecidos al nuestro están sacando a la luz. Nunca mejor dicho, ¿no? Por el hecho de ser iluminadoras, o las numerosísimas artistas del Renacimiento, ¿no? Tanto italiano como europeo, que, insisto, en ese pequeño ejercicio que podemos hacer todos de consultar cualquier libro, ni siquiera aparece, aunque últimamente ya están apareciendo las clásicas, ¿no? Sofonis Vanguisola, o ya en contexto barroco Artemisia Gentileschi, pero ver cómo sistemáticamente han sido ocultadas, eso por un lado, y por otro lado, bueno, pues comprobar cómo ciertas artes consideradas tradicionalmente femeninas, pues también han sido apartadas, ¿no? De aquello que tradicionalmente, sobre todo desde el siglo XVIII, se ha considerado arte, ¿no? Las bellas artes, ¿no? Arquitectura, escultura y pintura. Para una persona como yo, que estoy ajena a todo esto, ¿cómo puedo informarme y sacar savia de todo esto que estáis trabajando vosotros? Nosotros hacemos muchísimas actividades y hacemos muchas actividades dentro de medios académicos. Claro, este congreso del que hablábamos se inauguró el 8 de marzo en la Academia de España en Roma, porque es una de las instituciones con la que colaboramos, y luego siguió a finales de marzo, o sea, el mes de la mujer, por así decir, en la Térmica de Málaga, que es un centro de cultura contemporánea muy activo y muy interesante. Pero también hacemos muchas actividades de transferencia, o sea, estamos continuamente, pues como venir aquí es una de ellas, o dando conferencias, asistimos, bueno, cualquier tipo de colectivo que tenga intereses feministas respecto a la cultura visual, pues también participamos en Málaga en la Noche de los Investigadores, que ponemos ahí un tenderete donde están nuestros libros, publicaciones, los carteles, todo lo que hacemos, no sé qué más. Hombre, y después dos líneas fundamentales, nuestra página web, arteygénero.com. Allí podéis entrar y, bueno, pues ver las distintas actividades que hacemos, tanto de investigación, docencia, transferencia, quiénes somos también dentro del proyecto de investigación, y por otro lado nuestro perfil de Facebook, ¿verdad? Que se llama Lecturas
de la historia del arte desde la perspectiva de género, que toma el nombre del proyecto anterior, del que parte este proyecto actual de prácticas de subjetividad, y bueno, pues es nuestro canal de difusión, ¿no? Cualquier actividad y cualquier trabajo que hagamos lo difundimos a través de esas dos líneas fundamentales, la web y el Facebook. En la web tenemos, por ejemplo, grabadas todas las sesiones del congreso que celebramos en marzo, o sea que tanto las ponencias como luego... O sea, tanto las ponencias plenarias como luego las comunicaciones y el debate, y ahí está todo, se puede ver y se puede oír, o sea que es un buen medio, claro. ¿Qué creéis que vais a cambiar con todo lo que estáis haciendo? El mundo. El mundo. Claro que sí. En primer lugar, vamos a cambiar lo más directamente implicado con nosotros, que es el discurso sobre la historia del arte. Queremos hacer conscientes a todo, al público en general, de que el arte es un arma muy potente para entendernos, para entender el alma humana, pero dentro de eso tan bonito que es entender el alma humana o la dimensión simbólica del ser humano, el arte es también una expresión de poder, lo ha sido durante siglos, y queremos que se entienda cómo el arte refleja esa expresión de poder en múltiples, poder económico, poder social, poder colonial, pero también poder patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser críticos a la hora de percibir la historia del arte, pero cómo lo que queremos es desarrollar una conciencia crítica, que yo creo que además en nuestro alumnado lo conseguimos, una conciencia crítica a la hora de leer las imágenes que configuran mucho nuestra forma de estar en el mundo y nuestra forma de comprender el mundo, ¿no? Ya digo que para mí, o sea, hay una relación muy directa entre las imágenes de lo femenino y la violencia sexual, las relaciones o una especie de vuelta al sexismo en ciertos ámbitos de la adolescencia que nos ha pillado. Era del todo inesperada, ¿no? Que después de más de medio siglo de revolución sexual, los comportamientos de los y las adolescentes sean tan binarios y tan... eso lo produce mucho la imagen, son las imágenes de lo que ellos se alimentan para crear identidades de género masculino y femenino muy, muy polarizadas, ¿no? Pues queremos tomar conciencia de eso y hacer a los demás conscientes de eso. Yo en ese sentido sí querría rescatar un asunto, ¿no?, relacionado con el alumnado. Hay que tomar conciencia de que ahora los alumnos que llegan, ¿no?, el grado universitario han nacido en el año 2000, 2001 aproximadamente, si tienen 18 años, y por lo tanto es una generación totalmente distinta a la nuestra, ¿no? O sea, y por lo tanto ahí digamos, el diálogo intergeneracional es fundamental. Son generaciones que están muy excesivamente vinculados a la pantalla, a la imagen, y por lo tanto este tipo de proyectos junto con los grados universitarios son fundamentales para construir un aparato crítico y para tener una manera crítica de relacionarse con esas imágenes que nos configuran, ¿no? Y que por lo tanto pueden llegar a invadirnos, ¿no? De hecho estamos invadidos por imágenes, así que yo creo que esa quizás es una de las finalidades yo creo más importantes, y también recoger, ¿no?, el nuevo sentir de las nuevas generaciones. A veces lo hemos comentado en reuniones, jornadas y seminarios, como estas nuevas generaciones vienen ya con muchos asuntos de género, asuntos, bueno, por supuesto feministas, transfeministas, LGBT, totalmente asumidos, ¿no? Entonces, claro, para nosotros eso también es un reto, ¿no? Es curioso porque se mezcla a veces como, yo creo que una vuelta del sexismo y al mismo tiempo ellos vienen con una conciencia de género, como dice Javier, mucho más acentuada. Y, por ejemplo, en la facultad, por ejemplo, yo en los últimos años veo transexuales que... quizá ya estaban, pero no se manifestaban como tales, y ahora son una generación que... Es curioso porque es paradójico. También, ¿no? Claro, es curioso que lo demandan también, ¿no? Es decir, cuando organizamos, entre las actividades que tenemos, que son muchas, ¿no?, pero organizamos una que tiene éxito desde hace ya muchos años, que son las jornadas de género en el aula, o recientemente las jornadas de multiplicidad de género, donde de algún modo hay una relación entre aquellas actividades que proponemos nosotros como docentes
docentes en el aula y los trabajos que hacen los alumnos en el aula. Y eso se lleva a una serie de jornadas donde ellos explican sus trabajos y bueno, pues también les sirve un poco para soltarse, y son trabajos todos de género, vaya, y se ve que siempre hay, bueno, pues un grupo determinado de alumnos y alumnas que tienen mucho interés en estos asuntos, ¿no? Y que construyen un discurso a un nivel bastante elevado, que yo, por ejemplo, cuando estudiaba no lo recuerdo. Yeah. Unimos mucho, estamos muy interesadas en unir docencia e investigación, ¿no? Entonces tenemos, aparte del proyecto de investigación, proyectos docentes siempre vinculados al feminismo, y trabajamos, bueno, es que somos, yo digo que somos las mismas pero desdobladas. Sí. En uno somos en versión investigadoras y en el otro somos versión docentes, ¿no? Maite Méndez Baiges y Javier Cuevas del Barrio, muchas gracias por haber venido. He disfrutado un montón. No sé si hay algo que queráis decir, algo que se nos haya... Yo quiero dar las gracias a la financiación pública. Yo soy una gran creyente en la educación pública y en la investigación pública, y desde luego llevamos muchos años trabajando gracias a fundamentalmente al Ministerio de Investigación, que antes era el MINECO, el Ministerio de Economía, y gracias al apoyo de muchas instituciones públicas, sobre todo en Málaga. En Roma también, evidentemente, estamos muy agradecidos a la Academia de España en Roma, que tiene una directora y quizá por eso tiene a alguien más sensible a cuestiones de género, muy interesada, de hecho, en cuestiones de género, y por lo tanto yo agradecería al sistema público de investigación, que es quien hace posible esto económicamente. Sí, y bueno, yo añadiría también, por supuesto, no por estar aquí, pero añadiría también, por supuesto, esta jornada de la UNED, porque la verdad es que ya hemos hablado, ¿no?, de la importancia del trabajo en red, de conocernos, porque somos muchos y muchas los que estamos trabajando estos asuntos a nivel nacional, ¿no? Pero a veces estamos un poco aislados y estas jornadas son fundamentales. Estamos deseando, nos gustaría quedarnos más tiempo aquí, pero bueno, ahora cuando vayamos a las jornadas estamos deseando de escuchar a las colegas, a ver qué tienen que contarnos, y bueno, pues seguir en esa línea de trabajo colectivo. Así que bueno, pues también muchas gracias a la propia UNED por facilitar tanto este programa como estas jornadas. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.